Nos atiende otra profesora, María Claudia Lacutir. Y esta profesora es bien interesante porque también tiene un tema económico. Ella representa a las empresas extranjeras, las empresas de los Estados Unidos, que invierten en Colombia. Pero uno de los grandes problemas de las multinacionales, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países del mundo, es que les preocupa invertir en Colombia por la falta de garantías en materia de seguridad jurídica. La noticia que debe tener muy preocupada la doctora María Claudia, por eso acudimos a la profesora María Claudia, es qué va a pasar ahora que el presidente de la República quiere sacar a Colombia del circuito de arbitramiento, que es pues la garantía mundial en caso de un pleito. Es decir, que si hay un problema, una diferencia con un contrato, con una licitación, con una adjudicación, con un cumplimiento o con un incumplimiento, al final se pueda llegar a unos árbitros que están inscritos en un tribunal de arbitraje. Y eso a nivel internacional es lo más respetable y reconocido como garantía de un negocio. Doña María Claudia, desde AmCham, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Julio. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y oírlos todos los días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tanto le preocupa que Colombia se salga del arbitraje? No solamente del arbitraje, Julio. Yo creo que aquí hay que poner sobre la mesa todas las acciones que el gobierno nacional está haciendo para que Colombia sea el país menos atractivo para la inversión extranjera directa. Y lo está logrando dentro de todo el proceso de acciones que se vienen haciendo, de la múltiples decretos que se han venido desarrollando, las reformas y ahora un tema de seguridad que es realmente indispensable, y usted lo explicó mejor que cualquiera, que genera una seguridad jurídica para los inversionistas y que también no se entiende las razones, porque él menciona que siempre ganan los privados, y cuando uno mira los resultados de los arbitramientos que se han dado en los últimos años, del 21 al 24, Colombia ganó 10 y perdió 2 de 12 arbitrajes que teníamos. Lo que también preocupa es que el proceso de aumento de estos arbitramientos se han dado desde el 2022 a la fecha, donde pasamos de 20 casos a 34 y donde se reporta pretensiones de 10 billones, hoy estamos en 59 billones. Entonces sí creo que aquí hay un tema bastante irresponsable por parte del gobierno nacional, y no solamente en el tema del arbitramiento, son todas las acciones que se vienen dando para volver a Colombia el país menos atractivo para la inversión extranjera. Doctora Lacutir, usted le explicó al presidente esas cifras que usted acaba de entregar, diciendo que a Colombia le ha ido últimamente bien. Pero toda esta preocupación del presidente surge a raíz de una primicia de nuestro periódico de la casa, del País América, que conoció una carta de 200 economistas, entre ellos Stiglitz y Piketty, y hay colombianos como José Antonio Campo, que fue ministro de este gobierno, ya no de los amores del presidente Petro, en la que le decían al presidente Petro que retirara a Colombia del sistema internacional de arbitraje, como decía Julio. Pero ellos vinculan ese pedido al asunto de la transición energética. ¿Por qué? Porque dentro de los acuerdos de inversión que se han desarrollado, pues se tiene un proceso que para estos economistas es importante que se le dé prevalencia a los temas relacionados con medio ambiente y preservación de los procesos ambientales de los países, lo cual no es excluyente de poder mantener los temas de arbitramiento. Y se están viendo casos que efectivamente, y Colombia lo hizo recientemente con Estados Unidos el año pasado. Colombia hizo una nota interpretativa donde estableció unos procedimientos mejorando el análisis y la forma de presentar esos arbitramientos cuando tienen involucramiento en los temas ambientales. Entonces, aquí no es un tema de salir o quedarse, no es binario. Aquí es cómo se genera acciones que permitan mantener esa posibilidad de poder llevar arbitramientos internacionales que dé seguridad jurídica a las empresas como también al país. Viendo los resultados que hemos tenido, deberíamos de mirarlo con más detalle, no con ideología, y buscar que se puedan hacer esos procesos de acuerdo a el interés del país, y en este caso, según los economistas, pues debe haberse una lupa sobre los temas ambientales. Pero eso no quiere decir salirse. Y los mismos economistas reconocen que dentro del proceso de arbitramiento hay un procedimiento importante para seguir manteniendo, pero que hay que mejorarlo. Y en eso pues estamos totalmente de acuerdo.
Claro, y si bien, como usted lo mencionaba, Colombia ha ganado muchas de las decisiones arbitrales más importantes, lo que han explicado algunos economistas que están a favor de que Colombia se salga es que la consecuencia para nuestro país o en general para los países que están en vías de desarrollo son muy graves cuando pierden algún litigio con un privado. Incluso dicen que las finanzas pues se pueden ver seriamente afectadas. ¿Eso no sería un punto que ellos tienen a favor, entre otros economistas, como le mencionábamos, José Antonio Campo, diciendo que se tiene que empezar a revisar justamente para que el país no se vea afectado cuando esto suceda? Sin lugar a duda hay que buscar cómo mejorar, pero la solución no es salirse. La solución es cómo mejoramos ese proceso que ya se está haciendo con cada uno de los acuerdos que se vienen dando y se comenzó con el de Estados Unidos, como les comentaba ahorita. Aquí no es un tema de estar o no estar, es un tema de establecer los parámetros para poder defender al país y a las acciones que se deban de defender acorde con las necesidades. Y se ha mostrado es que las cifras son contundentes y al mismo tiempo también hay que poner sobre la mesa. Esto es una herramienta que permite darle seguridad a las empresas. Queremos nosotros salir de la posibilidad de poder dar seguridad, además de todo lo que está pasando en Colombia frente a la seguridad jurídica, que cada vez es más incertidumbre, más desconfianza para que no vengan los inversionistas. Yo creo que esto es un tema mucho más de fondo, no es tan sencillo y tan simple binario de estar o no estar, y que definitivamente tiene que hacerse con responsabilidad y sin ideología. Ahora, cuando usted dice que Estados Unidos ha avanzado en eso, ¿eso significa que cuando el presidente ayer dijo que Estados Unidos está saliendo del sistema de arbitraje internacional, eso no es tan así? No es así y Estados Unidos no se ha salido del arbitraje internacional. Lo que está haciendo es negociaciones independientes con los países, como lo hizo con Colombia, que Colombia fue la que lo solicitó, y hacer acciones que le permita mejorar el proceso de arbitramiento que tienen establecidos. Pero Estados Unidos no se ha salido, no ha renunciado en bloque al arbitramiento de inversión. Pero en últimas, el gobierno está ya en la recta final. Estamos a pocos días, pocos meses de las elecciones definitivas y entrará un nuevo gobierno. Esa decisión, más allá de que el presidente tomara, por decirlo algo, hoy, esa decisión, si se pudiera, ¿no puede ser revertida por el siguiente gobierno? Pues lo primero que tiene que hacer Félix es hacer un proceso uno por uno, porque eso no es que yo digo y me salí de los acuerdos de arbitramiento a nivel internacional. No, tiene que entrar en la negociación y establecerlo con cada uno de los acuerdos con los cuales se tiene esas acciones. Y pues efectivamente, por ejemplo, el caso de Estados Unidos no es una acción unilateral, es una acción que está de compromiso y de firma entre dos países, no entre un solo país. Colombia puede decir, no me interesa, sí, pero eso tiene un proceso. Y definitivamente ese proceso pasaría la potestad de este gobierno, tocaría con el siguiente gobierno. Entonces, aquí hay mucho más filigrana y mucho más contenido técnico del que se ha presentado, de la forma como lo ha presentado el presidente, con muchas información que no es cierta y otra que es a medias, para poder lograr que Colombia pues tenga un arbitramiento que le permita seguirse defendiendo y seguir dando los buenos resultados que ha venido dándose. Profesora Lacutir, feliz mañana y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Ahora saludo a la profesora Laura García, fue decana del Rosario de la Facultad de Derecho. Doña Laura, bienvenida a 6AMW. Buenos días. Buenos días para todos, para los oyentes y para la mesa de trabajo. Muchas gracias. Gracias, profesora, decana. Esta propuesta del presidente, pues acabamos de escuchar un inventario de aspectos negativos. ¿Tiene algo positivo? Yo creo que hay que mirar las cosas desde una perspectiva puramente objetiva, porque como lo decía la experta anterior, pues hay digamos, de por medio hay elementos ideológicos, pero yo sí creo que hay varios elementos objetivos para ver. El origen de estos arbitrajes de inversión son los acuerdos bilaterales de inversión o los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio. Allí se establecen unos mecanismos de solución de controversias que son los que dan lugar a toda esta discusión, particularmente este que va al organismo del CIADI, que está en el marco de la Organización del Banco Mundial. ¿Cuáles son esos elementos objetivos?
los estados se comprometen a dar una protección especial y muy seria y muy rigurosa a los inversionistas que vienen del otro estado contratante. Eso que genera eventualmente frente a la potestad regulatoria de un estado es un poco lo que se ha denominado el enfriamiento regulatorio, es decir, el Estado empieza a tener unos riesgos cuando regula temas como, por ejemplo, la protección de un ambiente sano, la protección de ciertos derechos colectivos que pueden entrar en juego con intereses de los inversionistas. Y cuando eso sucede, ya que lo hemos visto, el caso del páramo de Santurbán, algunas multas que han puesto entidades públicas, Movistar, Comcel, en fin, unos casos muy precisos de los cuales es el Estado tomando unas medidas que considera necesarias, que pone en juego los intereses de los inversionistas. Entonces, ese es un primer elemento objetivo que es cierto en la existencia de esos arbitramentos. El siguiente elemento muy cierto es que las condenas a los estados son muy altas, muchas veces en los estados más pequeños poniendo en riesgo incluso su estabilidad económica, representando unos porcentajes del PIB muy altos. Eso lo podemos ver con la serie de casos que hubo contra Argentina frente a la crisis económica que tuvo que surtir a inicios de este siglo y que fue muy compleja y después fue objeto de unas demandas enormes frente al CIADI. Ese es otro elemento objetivo que hay que ver. E incluso cuando los estados ganan, porque efectivamente creo que ha habido un número de decisiones que han sido favorables al Estado. Por ejemplo, Colombia ha ganado varios de los procesos recientes y eso está bien. Digamos que ahí uno demuestra que puede ser algo menos político de lo que se plantea. Sin embargo, por ejemplo, los honorarios que se pagan a las firmas de abogados, que en general son muy grandes, son enormes. Entonces hay unos elementos objetivos por los cuales esto pasa. Pero, ahora bien, sí, diga. Profesora, una de las cosas que dicen los firmantes de este documento, que no sé si usted conoce, pero es el documento que desata toda esta polémica, es que esos mecanismos de arbitraje protegen más a los inversionistas extranjeros, llámese la empresa X que viene a invertir en un país como Colombia, y que los protege mucho más que a los países que reciben esa inversión, en este caso Colombia, e incluso a los ciudadanos colombianos que tienen menor derecho al pataleo. ¿Eso es objetivamente cierto? Eso es objetivamente cierto por razones puramente objetivas. Los tratados están hechos para proteger a los inversionistas, es decir, solamente el inversionista tiene el derecho a demandar al Estado, tiene vocación de demandar al Estado. Si el Estado no tiene algún conflicto con el inversionista, lo que sucede es que toma las medidas internas dentro de su legislación y eso incluso es lo que lo ve abocado a una demanda internacional. Entonces yo sí creo que pero eso tiene además eso es importante saberlo y es cierto y no sé si es malo o bueno, eso tiene de fondo un principio y es que se parte de la base de que el inversionista es la parte débil. Entonces, el sistema está puesto sobre la base de que hay una presunción de que es el inversionista el débil y por eso él está más protegido. Eso por un lado. Frente a los nacionales, todos los tratados internacionales tienen una cláusula que se llama la cláusula del trato nacional, que dice que a un inversionista extranjero proveniente de ese país se le debe dar el trato por lo menos igual al que se le da al nacional. Entonces, incluso puede ser un trato más favorable. Entonces, ahí hay elementos objetivos ciertos. Ahora, profesora, como usted bien lo ha señalado a lo largo de esta conversación, hay un objetivo dentro de estos acuerdos para ir a tribunales internacionales y es un tribunal de arbitraje, y es que lleguen los inversionistas. Sí. Si Colombia se sale de esto, entonces las empresas, los grandes inversionistas, se verán desincentivados en venir a Colombia porque entonces les tocará jugar con las reglas del juego de la justicia colombiana que todos sabemos tristemente es lenta, muy lenta y a veces ni llega. Ese es, digamos, el principal argumento. Hasta ahora no hay cifras contundentes que demuestren que el inversionista pone como prioridad la existencia de un tratado para invertir.
Por ejemplo, Brasil es un país que tiene una altísima inversión extranjera y no tiene ningún tratado bilateral de inversión que proteja a los inversionistas de otro estado. En Europa, por ejemplo, los países, bueno, claro, ustedes me dirán, Colombia no es igual a Europa, pero en Europa, por ejemplo, están muy de acuerdo con el CIADI cuando ellos son los que demandan, pero no se sorprenden enormemente cuando ellos son demandados porque dejan su jurisdicción interna. Ahora bien, hay otras formas para proteger a los inversionistas, porque claramente, pues, sí nos pone, digamos, en una desventaja frente a la consecución de recursos de la inversión extranjera. Por ejemplo, cuando se trata de una inversión que viene por medio de un contrato que se hace con el Estado, se puede poner una cláusula específica de arbitraje en las condiciones que las dos partes acuerden. Puede ser un arbitraje ante el CIADI, ante la Cámara de Comercio Internacional, las condiciones que las partes acuerden y estén dispuestos a hacer. Esa es una forma de proteger al inversionista. Hay incluso, en Colombia existió una ley interna que establecía unas condiciones particulares de acuerdos particulares con inversionistas extranjeros a los cuales el Estado se comprometía a una estabilidad regulatoria, una estabilidad legislativa con un instrumento interno que sea de manejo del Estado. Entonces, yo creo que puede haber otras medidas que sean menos gravosas para el Estado, frente a los cuales se pueda demostrar un interés de protección frente a los inversionistas extranjeros. Claro, entonces aquí el asunto frente a lo que mencionaba la presidenta de la Cámara Colomboamericana y lo que usted mencionaba de que es cierto que las sumas que se imponen a los estados cuando pierden en estos tribunales pues son muy altas. La medida que podría contemplar entonces el gobierno nacional en vez de salirse sería negociar que las sumas sean menores o eso es imposible porque los tribunales operan de forma pues igual a todos los estados. Sí, es imposible porque cada caso tiene sus características, no hay forma de limitar los montos y claro, la respuesta es que usted va a un litigio en el cual se puede defender y es cierto, y ha sucedido que el inversionista demanda a los estados por una suma hipergigantesca porque como siempre en los litigios, pues el demandante trata de ir por lo más y el tribunal termina reduciendo enormemente las pretensiones. No llegan no siempre le tienen que conceder las pretensiones, pero eso es un litigio y como todo litigio tiene un riesgo y por supuesto tiene un riesgo para el Estado. Entonces, por medio de esos instrumentos específicos es imposible limitar las cuantías. Ahora, hay diferentes formas también, lo que se llaman las diferentes generaciones de tratados bilaterales de inversión. Incluso, por ejemplo, había un tratado muy, muy protector con España, que fue renegociado para dar unas condiciones un poco menos fuertes para el Estado, pero que estaba ya listo para ser ratificado por el gobierno y creo que fue este gobierno el que no lo quiso ratificar, incluso siendo más protector para el Estado. Entonces yo creo que también la posibilidad de renegociar es viable, renegociar cada uno de los tratados para que haya unas condiciones más equilibradas. Sobre todo, yo creo que es lo principal en esto, si uno piensa en una renegociación, es salvaguardar al máximo posible la capacidad regulatoria de un Estado en cosas que son esenciales para la estabilidad, para la protección de los derechos fundamentales. Creo que eso podría ser, pero siempre, y es la otra realidad, en las negociaciones de esos tratados, como siempre, hay una parte fuerte y una parte débil, y normalmente el modelo de tratado termina siendo impuesto por el Estado que tiene una mayor capacidad económica. Entonces, digamos, ahí también es posible, y creo que las renegociaciones han sido viables, se han hecho, pero tampoco garantizan que vaya a ser un cero riesgo, pero digamos, creo que el sistema, yo tampoco creo que la solución sea absolutamente salirse, no necesariamente esa es la solución, pero de todas maneras sí renegociar. Segundo, hay que hacer un análisis de riesgo claro y profundo frente a la suscripción de esos tratados. Ya últimamente, pues tenemos muchos suscritos, pero si se piensa en el futuro, esos tienen que ser muy pensados. En una investigación que hicimos en la universidad hicimos un derecho de petición a preguntar cuál es el análisis de riesgo que hace por ejemplo, el Ministerio de Comercio en la suscripción de este tratado, y realmente la respuesta fue lamentable. Más o menos algo así como una parte no se la podemos contestar porque es interés nacional y la otra parte lo que pasa es que el único riesgo que analizamos es que iba a ser declarado constitucional por la Corte Constitucional. Entonces creo que hay una serie de irresponsabilidades históricas que ha cometido el Estado colombiano en la ratificación de esos tratados que yo creo que bien vale la pena reflexionar si la idea no es necesariamente salirse del sistema. Profesora, gran lección. Muchas gracias por su tiempo. Muy amable.
Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.